Gracias al tío Memo, al canal de los expulsados y a Amazon por el regalo, por haber contestado la trivia. Les mando un saludo, Manda Malandra, también al tío Memo, que siga creciendo el canal y muchas gracias. Gracias, tío Memo, y un saludo a todos los expulsados. Saludos. Felicidades a los ganadores del último concurso que hicimos en el canal. Gracias por participar y sigan pendientes de los regalos que daremos en nuestras transmisiones en vivo. Suscríbete y no pierdas la oportunidad de ganar con los expulsados. Parte de la sociedad mexicana está estrictamente descompuesta. Y no lo digo yo, lo dicen todos los hechos que se han suscitado desde mucho tiempo atrás, en donde los gobiernos mexicanos han sido cómplices de la desesperanza, del dolor, de la putrefacción social, de la desintegración de muchos núcleos familiares, pero sobre todo de una falsa ideología donde el ganar dinero haciendo el mal ha sido el opio de aquellas personas nefastas que buscan el poder, pero también esa vileza mental que es el infligir el miedo. Lo más curioso de todo es que durante sexenios atrás ha habido políticos que están muy inmersos en esos malos negocios de la maña, o en su defecto, en el negocio del rapto, el cual tuvo su auge de 2000 a 2018. 16 años de terror en México para cientos de miles de personas y cientos de familias. Pregunto, ¿alguien recuerda cómo se disparó la cifra de personas que fueron privadas de su libertad en el sexenio de Felipe Calderón? Con datos de la Asociación Alto al Rapto, Confecal, fueron 6,426 casos. Muchos no se resolvieron y terminaron terriblemente mal. Luego, en el sexenio de Peña, la cifra rebasó la anterior administración por goleada, pues casi duplicó el número de personas que fueron sustraídas de donde fuese, con un total de 12,012 eventos. Luego, en la administración de López Obrador, la cifra disminuyó en un 40%, después de todo el sexenio, terminando con 7,014 casos de ese tipo. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Justamente cuando finaliza el sexenio de AMLO, una candidata por la presidencia se postula gracias al patrocinio empresarial y de una jugada extremadamente mal ejecutada por parte de los opositores, encumbrando a la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, quien estuviera laborando en administraciones como la del marihuano de Fox. Luego se jactó de ser según una candidata del pueblo. Sin embargo, la familia Gálvez Ruiz tiene cola que le pise, y es ahí donde aparece el caso de Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la que fuese candidata botarguesca, caso que el cual muchos medios de comunicación masivos tradicionales trataron de esconder, y que estaba alineada a las bandas de sustracción de gente, de donde se pudiera y de donde fuera. Increíble que esos partidos políticos hayan puesto como su candidata a una señora que no sabía ni hablar, pero más que eso, que tuviera una hermana que se dedicara a la ranciedad social. Fundada en la playera de la banda de los Tolmex, Malinali ocupaba un modus operandi muy peculiar: hablarles a sus víctimas de su hermana, que estaba en el gobierno, que ésta les ayudaría con algunos favores, y con eso terminaban cayendo en sus garras para después vivir la peor experiencia de sus vidas. Y ahora que el caso de Teuchitlán en Jalisco está caliente, hay que ver qué clase de familiares están detrás de la que fuese candidata a presidenta de México, la cual en el 2024 perdería por goleada las elecciones, recordando que la gente en México tiene memoria, aunque los medios paleros y alcahuetes de políticos corruptos y mañosos traten de lavarle la cara a empresarios basura, políticos corruptos y ratas, y a sus familiares por la irracionalidad, pero sobre todo por la malicia que siempre han tenido a raíz de tener el poder a su merced. Acompáñame a ver esta historia altamente llena de hipocresía y cinismo, pues mientras la aún leguleya de Xóchitl Gálvez intentaba lucrar para su pobre beneficio político con el caso de las personas que vivieron un infierno en el rancho Izaguirre, allá en Jalisco, un juez federal días antes le daba sentencia a su hermana Malinali por los hechos más grotescos que usted pueda imaginar. Solo que, aquí cabe mencionar una cosa, que los medios durante su campaña jamás cuestionaron del todo el caso de su hermana. Pero lo peor, nadie cuestionó
por qué no se le daba sentencia a su caso si todas las pruebas, y hasta la misma Malinali, había reconocido que había formado parte de la banda de los Tolmecs. Y aquí es donde la falsedad arropa a toda esta gente perversa. Apuestan al olvido de sus fechorías, pero como dice el dicho, quien olvida su pasado siempre estará condenado a repetirlo en el presente y en el futuro. Es por eso que hoy te presento la condena de Malinali, la oscura hermana de Xóchitl Gálvez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En tiempos donde la corrupción de las instituciones estaba en un punto muy crítico y donde la gente afín al poder deseaba más poder del que tenían, la tranza, la impunidad, la violencia eran el caldo de cultivo de todos los días. No había ley, no había orden, todo estaba completamente descontrolado, corrompido. Incluso no había trabajo, ni mucho menos bien remunerado. Recordando que si hablamos de temas similares al de Teuchitlán en Jalisco, tenemos que decir que ese centro de adiestramiento operaba desde el 2010. Imagínese usted cuánto daño no hubo en 14 años a nuestras fechas. Así estaba corrompida una parte de la sociedad, donde en aquellos ayeres el trabajo era juntarse con otros igual de locos y malandros que tú para hacer las fechorías, muchas veces al amparo del poder. La historia de la banda de los Tolmecs es una en un millón, pues sus integrantes no eran cualquier hijo de vecino. En sus filas tenían a gente muy importante y a la que era la operadora de este grupo infame. Su nombre, Malinali Gálvez Ruiz. El apellido la delataba, pero caminaba por terreno endeble. Aún así, pensó que el poder que ejercía su hermana en los gobiernos panistas le daría inmunidad. Y casual, fue justo antes de que Peña llegara al poder, cuando la extinta Policía Federal que gobernaba el amigo de Gálvez, García Luna, quien a su vez ya está pagando con cárcel sus fechorías en Estados Unidos, tuvo que mandar a agarrar a su hermana por dos cosas: para evitar darle caña con plomo, y la segunda, para que no empañara más la carrera de su hermana. Pues, ¿cómo le darían una candidatura delegacional a Xóchitl Gálvez sabiendo que tiene un familiar que le mama abducir gente y luego meterlas en jaulas? Perdería toda la credibilidad. Fue una medida necesaria con la clásica frase que dice: para que le bajes de huevos porque dañas mi carrera. Pero bueno, esto no es tan sencillo como parece. Los Tolmecs era una banda de malandros que se desempeñaban trabajando honradamente, dijeran aquellos que le lloran a su rata cuando está tendida en el asfalto, dentro de la Ciudad de México y del Estado de México, todos liderados por Leonardo Sales Andrade alias el Tolmex, su hermanito Ricardo Sales Andrade alias el Osito. De ahí venía el nombre de la banda. ¡Qué ingeniosos! También le secundaba Juan Alberto Ramírez Jiménez alias el Albert, Alejandro Roque Velázquez alias el Diablo, José Refugio López Ortiz alias el Panqué, igual estos nefastos trabajaban para el Osito Bimbo o algo así. Pero bueno, todos auspiciados por la hermana de Xóchitl Gálvez, Malinali Gálvez Ruiz, la cual era el engrane fundamental para llevar la suculenta chuleta a la trampa. De hecho, su papel fue uno de los más miserables de esta banda. Incluso hacía alianzas con otras dos que se dedicaban a lo mismo: la banda de los Cancunes y los Perros, quienes eran parte fundamental para conseguir casas de seguridad, logística, pero quien les daba inmunidad para que laboraran sin problemas era Malinali. El modus operandi era de la siguiente manera, y ojo que esto es netamente informativo, YouTube. Se necesita explicar la manera tan cínica como actuaban, pero sobre todo, cómo Malinali ocupaba a su hermana para hacer clic, gancho con las personas quienes al caer en la trampa vivirían un completo infierno. Primero, ubicaban bien a sus víctimas. Tenían que ser personas pesudas y confianzudas, más que nada por el poder de Malinali, la cual argumentaba para convencerlas de que su hermana podía ayudarles a hacer algún trámite en el gobierno, algún favor, algo para que vea cómo
cómo se utilizan los puestos en el gobierno. Y esto pasa en donde sea. Si no, pregúntenle a la hija de Joaquín López Dóriga, quien trabaja en el gobierno actual en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que a su vez se la pasa diciendo pestes del gobierno en el cual trabaja. Bueno, ya hablaremos de eso en otro video. En fin, Malinali tenía sus contactos en el mundo político. Ahí conocía gente la cual le decía quiénes eran las personas ideales con dinero, con alto poder adquisitivo que podían caer en sus garras para hacer ese negocio al amparo del poder. Pero más que nada del miedo de esa gente que terminaría terriblemente mal. Luego de que hubiera contacto, Malinali las convencía de verlas en X lugar, uno que estuviera muy a modo para hacer el rapto. Y cuando las personas llegaban para poder recibir un favor de Xóchitl Gálvez, ¡pum!, llegaban los demás sarnosos para hacer lo suyo. Así se la pasaron durante todo el sexenio de Fecal, trabajando impunemente, hasta que llegó el 2012, cuando esta señora citó a Marcela N., junto a su chofer Rodolfo N., en la misma casa de Malinali. O sea, se atrevió a llevarlos a su casa con la encomienda de que les haría un gran favor para sus negocios, patrocinado todo por su hermana, Xóchitl, quien en ese entonces ya había perdido las elecciones para gobernadora del estado de Hidalgo en 2010. Pero durante el sexenio de Fecal, Berta Xóchitl anduvo manejando acuerdos en 2007 con el PAN y PRD para que fueran en coalición en las elecciones del 2010, las cuales terminaron yendo con el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, del cual emanó Enrique Alfaro, quien hoy está en la mira por el tema de Tuchitlán y el Rancho del Terror. Para ese entonces Malinali ya andaba ejecutando sus planes con la banda de mugrosos esos. Sin embargo, en ese 2012 los atoraron en un operativo, el cual ya se sabía que se haría para que la hermana ya no interfiriera en los planes de Gálvez y su próxima candidatura para jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Los Tolmex eran infames, recurrieron a cualquier método para que se hiciera rápido y efectivo el rescate, porque la idea era que en un lapso de una semana, sin más ni menos, si se resistían los familiares, había que proceder a tasajear. Por eso los amigos de Malinali terminaban pagando por su libertad sin problemas, y así dejarlos volar de nuevo, luego de destruir sus pensamientos y sus virtudes. Con cautiverio del duro, pero efectivo para presionar, Malinali pedía más de 2 millones de pesos por cabeza, o en el mejor de los casos, cotizaba la feria en dólares. Como dicen por ahí, dependiendo del sapo, era la pedrada. Al final, ella ya tenía todo el diagnóstico de la persona, la cual terminaría aflojando el paro. Sin embargo, en ese 2012, con la gente que llevó a su casa en el municipio de Tultitlán, Malinali acordó recibir el pago de 2.4 millones de pesos más joyas para dejar en paz a esa gente. Había pactado el punto de entrega en el municipio de Otzolotepec. Ahí le cayeron en flagrancia, donde al final Marcela Patricia Flores y su chofer Rodolfo Morales, a quien también le tocó por meter unas flores a la casa de Malinali, ambos salieron ilesos de ese infierno. Pero, si metieron al bote a Malinali, ¿por qué demonios no la sentenciaron? ¿Por qué se tardaron casi 13 años? ¿Por qué la cambiaron de penal? Aquí es donde viene lo nefasto de este caso. Ponga mucha atención. Iniciaremos con las palabras de Luis Olmedo, hijo de la última clienta de Malinali. Después de 12 años se dignó a platicar su versión y ratificó que su madre era la del círculo de amigas de Xóchitl y de Malinali, después de los eventos de hace más de 12 años. Textual dijo: Xóchitl, al final de cuentas, siempre ha dicho que ella no mete las manos al fuego por su hermana, pero la verdad es que sí ha usado sus influencias para ayudarla. Yo creo que sí ha intervenido porque, para empezar, su hermana debería estar en un penal de máxima seguridad en Zacatecas, pero hoy por hoy está aquí en un penal de la Ciudad de México, donde hay un hospital y seguramente la tiene con lujos y privilegios. Increíble que gente hipócrita como Xóchitl Gálvez todavía tenga la inmoralidad para jactarse e indignarse del tema del rancho de Teuchitlán en Jalisco, cuando en su campaña presidencial le aplaudió a Enrique Alfaro, a quien fue a ver cuando este era gobernador, y hasta flores le tiró.
De hecho, como una especie de karma, la gangosa en su cuenta personal puso lo siguiente cuando explotó el caso de Jalisco. Textual, puso lo siguiente: cada uno de estos pares de zapatos tuvo un dueño con sus sueños y una vida por delante. Seguramente su madre, su padre o sus hermanos lo siguen buscando. La imagen por sí misma es desgarradora. ¡Ay, ajá! ¡Claro! ¿Qué no acaso su hermana hacía algo similar? ¿A poco ya se le olvidó? ¿Qué valor moral tiene esta mujer para juzgar si sus familiares se dedicaban a destruirle la vida a la gente? Esto ha sido el colmo del cinismo, que dicho sea de paso, lo del rancho de Teuchitlán ya se politizó a tal grado de que precisamente una madre buscadora, llamada Ceci Flores, se convirtió en operadora política de su campaña. Además fue la carnada para que mucha gente la siguiera por apiadarse entre comillas de las supuestas víctimas. Y precisamente la señora esa, Ceci Flores, andaba buscando a su hijo, quien era una fichita. La clásica mamá que le llora a su rata y se hace la víctima, diciendo que la culpa es del gobierno actual. Es el colmo del cinismo, a la putrefacción absoluta de gente corrompida. Ahora, estos recurren a politizar casos reales, de gente que sí fue timada, que fue usada como carne de cañón. Y ahora los padres buscadores de la gente que estaba metida con los malos se hacen las víctimas, hacen su relajo en el Zócalo y de paso empiezan a hacer revueltas con la gente de allí. Xochitl estuvo echándole el muertito a Claudia, pero ¿qué pasó con su hermana? No ha emitido hasta ahora un juicio, pero sí una opinión, la que dice más o menos así: están siendo injustos con mi hermano. Algo así como la frase, con los familiares, no. En fin, aquí la pregunta es, ¿por qué a Malinali nunca le dieron sentencia si se le pilló en flagrancia? Vayamos a ver esto que es infame, más para la gente de a pie, quienes terminan a veces hasta sentenciados con varios años en el bote solo por haberse robado una lata de atún. A Malinali la metieron al bote en el penal de máxima seguridad de Zacatecas, pero no duró mucho y la trasladaron al penal de Santa Marta Acatitla. Le dieron todas las comodidades. Durante 12 años estuvo ahí recluida sin sentencia. ¿Por qué? De entrada, lo que cometieron con ella fue un abuso de prisión preventiva oficiosa. Eso en boca del exministro Arturo Saldívar. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Muy sencillo. Cuando el PRI y el PAN estaban en el poder, lo que hacían muchas veces con gente que tiene la palanca desde arriba y que la cacharon en malos pasos, había que ayudarles desde el Poder Judicial. Y aparte de que los tenían con todas las comodidades en el bote, no les daban sentencia para que el caso terminara funado por el tiempo, y así darles más privilegios en su proceso. Por ejemplo, cuando un caso así, como el de Malinali, fenece, la prisión domiciliaria es el fin. No por nada, en una entrevista cuando andaba en campaña, esta señora le dijo a Ciro Chayos Leiva lo siguiente cuando le preguntaron por la cuestión de su hermana menor. Textual: no tiene una sentencia. Creo que ya es justo que la sentencia. Están revisando su caso, si debe ir a prisión domiciliaria. O sea que, después de que la cacharon con las manos en la masa, con la banda de malandros, con dinero, con los enjaulados y con las joyas, todavía el Poder Judicial, luego de 12 años, no le dio sentencia y ahora esperaban prisión domiciliaria, solo porque ya pasó mucho tiempo. Claro, así se manejaban y así se siguen manejando hasta que haya un cambio de jueces. Pero, ¿por qué cree usted que Xochitl era de las defensoras del Poder Judicial? Bueno, aquí está la razón. Por eso mismo los jueces, a sabiendas que esto ya cambió, sentenciaron a Malinali a 89 años de prisión. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hay una reforma al Poder Judicial? Los apalancados como Malinali terminarían en casa, disfrutando de un buen café caliente, luego de haber raptado y de haber propagado su malicia durante varios años con una banda de mugrosos. Todo porque es la hermana de una señora que tiene o tenía poder. Pero fíjese usted, en esta entrevista, Gálvez defendió a su hermana, inclusive en todo lo que dijo durante su campaña y en varias opiniones que ha dado que son pocas sobre Malinali. Siempre la ha justificado. La primera fue ahí, que ella no era responsable, pero que su único error era haber tenido una relación sentimental con el jefe de la banda.
Alberto Rivera Martínez. Esa fue cuando era candidata, pero en 2023 salió a decir en uno de sus mítines lo siguiente: ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue reventada por García Luna. Yo tengo el documento donde la Comisión de Derechos Humanos lo reconoce. Le aplicaron el protocolo de Estambul. Mi hermana fue una víctima. Este es el colmo del cinismo, cuando su misma hermana había dicho sin que le tocaran un solo cabello que ella era una de las operadoras de esa banda. En términos futboleros, Malinali le ponía las pelotas de gol a la banda para que éstas solo las empujaran a la meta. Volvemos al mismo tema del principio de este capítulo. Esto significa cuando los victimarios simulan ser las víctimas. Por eso, durante 12 años, solo fue prisión preventiva oficiosa. De hecho, según el director del Departamento de Derecho de la Ibero, el doctor Ricardo Ortega Soriano, explicó lo que significa recibir prisión preventiva oficiosa, una práctica que solo desgasta las instituciones. Textual, dijo: la prisión preventiva oficiosa, en lugar de ser una medida excepcional, se aplica en todos los casos cuando alguien es señalado o señalada de haber cometido algún delito y sin que se haya demostrado su responsabilidad. Esto es particularmente grave, porque una persona no debería ir a la cárcel a menos de que exista una sentencia definitiva, o bien cuando existan razones justificadas valoradas por las y los jueces a partir de evidencias y no de suposiciones. Entonces, si su hermana fue encontrada en flagrancia con dinero y todo, ¿por qué le dieron prisión preventiva oficiosa? No cuadran los dichos de la botarga, pero la idea era justamente esa: esperar a que su hermana hiciera algo en algún futuro y mientras dilatar la sentencia, tratar de agarrarse de los casos que fenecen para dejarla en casa recluida. Cosa que no funcionó, pues un juez federal la terminó entambando por malandra, por rastrera y por ser parte del simbolismo de la impunidad de los familiares de gente con poder como Xóchitl Gálvez. Sin embargo, la defensa de esta señora apeló la decisión y buscarán un resquicio para salirse con la suya. ¿Lo logrará? Es poco probable, pero vayamos a ver cómo esta gente piensa que los mexicanos son tontos, lo que es un grave error. Qué curioso es todo. De hecho, hasta chusco. Justamente cuando explota el tema de Teuchitlán en Jalisco, estado que tiene a Enrique Alfaro como uno de los principales protagonistas de toda la basura que hay allí. De hecho, hay que refrescarle la memoria a algunos. El huevón de Alfaro se resistía a acudir a las reuniones de seguridad por allá del 2019 y echaba culpas de que no había necesidad de levantarse temprano, y mucho menos de exhibir a los gobernadores faltistas. Según él, no había faltado ninguna, pero al paso del tiempo ya no le prestaba interés a las reuniones. De hecho, en aquel 2019 los gobernadores faltistas fueron los de los estados Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila y Guanajuato, quienes tuvieron una nula o baja asistencia a las reuniones de seguridad. Por lo que Andrés Manuel López Obrador explicó que los vacíos del poder no deben de existir y exigió a los mandatarios no delegar sus funciones a nadie más, ya que el pueblo los había elegido a ellos para que fueran los que pusieran orden en su estado en materia de seguridad. De hecho, las estrategias de seguridad y las reuniones de alguna manera funcionaron en el aspecto de reducir la tasa de abducciones de malandros a gente con dinero, de los 12,000 casos a los 7,000 casos en el sexenio comparado con el de Peña. Sin embargo, en cada estado, como usted sabe, hay una constitución, la cual se adapta a las necesidades del lugar con respecto a lo que dicte la Constitución Política de México. Y en el caso de Jalisco, no dejó que la Guardia Nacional hiciera su plan de trabajo. Incluso ladró que lo mejor era fortalecer a la seguridad local. Todo eso en 2022. Recordemos que el mismo Alfaro traía el discurso de la militarización de la Guardia Nacional y toda esa mala campaña que le hicieron a las fuerzas del orden. Textual en un evento en la comunidad Guaxarica, dijo lo siguiente: creemos que la ruta que se había planteado en la reforma que permitió crear la Guardia Nacional establecía un mecanismo de transición y plantear que la Policía Nacional esté bajo un mando militar. Eso nos parece un camino equivocado.
Entonces, si la idea era que los estados como Jalisco estuvieran mejor monitoreados para acabar con la maldad, ¿por qué Alfaro se negaba y le dio todo el poder a la policía local? Lo mismo pasó en Guanajuato y en otros estados que formaron un frente anti-AMLO. Curiosamente, estados con mayor índice de inseguridad y de malandros. Pero bueno, el tema lo dejaremos para el siguiente video, donde mostraremos algunos casos de cómo levantaban y no precisamente esos levantados terminaban en el rancho Izaguirre, montando paja para las vacas. En fin, hace apenas algunos días se informó desde la rectoría de la UDG que Alfaro no reportaba ningún evento con gente desaparecida desde el 2022, argumentando un error en el sistema de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y aquí es donde pregunto, ¿ahora entiende para dónde va la cosa? Por cierto, en el rancho Izaguirre no hay ningún rastro de cenizas, pues hay que recordar que los medios hasta se inventaron que había hornos y literal toda la logística que tenía Adolfo en Alemania. De hecho, es curioso, pues el lote estaba bajo la tutela de la Fiscalía de Jalisco, pero nadie dijo nada. Insisto, este tema lo seguiremos viendo en el próximo video. Pero, ¿por qué traigo este tema a colación? Bueno, justamente cuando se le dan los 89 años de prisión a la hermana de Xóchitl Gálvez, rápidamente se dispara el tema de una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México. Y quien lideraba a todos esos era la amiga de la botarga, la famosa Ceci Flores, quien se jacta de ser una madre buscadora, la cual es madre confesa de que su hijo pertenecía a la gente de Sinaloa. Increíble, ahí es donde entra el cinismo y la ranciedad de estos personajes nefastos, por lo que el tema de la hermana de la ex candidata quedó literal en el olvido mediático de los medios tradicionales, los cuales no les conviene que uno de los suyos esté en el ojo del huracán. Literal, fue un 2 por 1, dejar que el silencio le recordara a la gente que la hermana de la ex candidata a la presidencia de la República andaba reventándole la vida a los ciudadanos a nombre de Xóchitl. A cambio de favores, esta los citaba en ciertos lugares cómodos para luego llevarlos a la jaula de metal y pedir mucha lana para hacerse millonaria. A costa del dolor, de la infamia, de la miseria, oportunismo, creando una miseria colectiva de toda esa gente que de buena fe creyó en sus palabras. Por eso cuando le preguntan a la botarga sobre su consanguínea, simplemente guarda silencio. Como en el mismo silencio, quedó archivado este caso hasta que empezaron los preparativos para el cambio del Poder Judicial. Algo similar a lo que pasa en el caso del usurero Salinas Pliego. Tan corrompido está ese tema y ese sistema, que se dedicó a dilatar sus juicios y a bloquear ministros, que no son fáciles de corromper, y así evitar el pago de más de 63,000 millones de pesos que debe en impuestos. Lo peor de todo es que Gálvez se jactaba de que lo sucedido en Teuchitlán fue culpa del último sexenio y de lo que va de este. Pregunto, ¿con qué calidad moral esta señora se persigna ante aberrantes hechos a sabiendas que su hermana estaba haciendo exactamente lo mismo con otras personas? El día que la gente entienda este punto, seguro tendremos mejores gobernantes y mejores candidatos. Por eso, los medios tradicionales dejaron el tema de Xóchitl en paz y mejor se centraron en crear una telenovela politizada. Agarraron al bloque negro de los partidos opositores para hacer desmanes en el Palacio Nacional, tipo 8M. Y ahí, como nado sincronizado, empezaron las disque manifestaciones donde los transeúntes tenían prohibido grabar porque si lo hacían, se llevaban una lluvia de martillazos y toletes por parte de los encapuchados. Y aquí es donde uno pregunta, ¿en serio es una marcha por los desaparecidos o es un golpeteo político? Es infame que esa gente que se renta por una lana tenga tanta inmoralidad para hacer mofa de todo lo que por muchos años atrás se desató, gracias a la corrupción y al poder que los gobiernos anteriores le dieron a los malandros, así como la vomitiva e infame Malinali, la flamante hermana de Xóchitl Gálvez. Aquí es donde viene lo más interesante y lo que le da el plus a toda esta trama digna de un cinismo imperante, grotesco, asqueroso, pero que retrata la figura tan desgastada de los políticos corruptos. Porque, ojo, en todos lados se cuecen habas, pero eso sí, en unos más que en otros.
Xóchitl Gálvez siempre navegó como la pobrecita, de que la noche a la mañana, vendiendo gelatina, se hizo ingeniera y luego millonaria, pero nunca comentó que sus contratos con el gobierno eran sin licitación. Tampoco comentó que en Tepatepec, Hidalgo, era una apestada por el pueblo. Ni comentaron durante su campaña que su hermana se ganaba una feria de la manera más detestable posible a nombre de ella. Incluso el caso de estas hermanas hasta da para cuestionar si realmente Xóchitl estaba enterada de los negocios sucios de su hermana. También se demuestra cómo el Poder Judicial actuaba en favor de los recomendados, de los políticos corruptos con poder y tráfico de influencias, pues tras 12 años, su hermana seguía en una suite de Santa Marta, Acatitla, donde era bien cuidada y bien alimentada, esperando que algún milagro llegara con Xóchitl, de tener el poder y sacarla del bote para mandarla a su casa, argumentando incluso hasta alguna enfermedad, para que terminara en prisión domiciliaria. Además de que el caso de Teuchitlán, Jalisco, fungió como tapadera de la noticia que tenía que estar en boca de todo México, así de como también una minoría apoyó a una persona con familiares delincuentes, pero de los maliciosos, de los depravados, de los que ellos mismos se quejan, pero que curiosamente viven en su misma casa. A la hermana de Xóchitl la sentenciaron un 3 de marzo y su defensa metió un amparo para apelar la sentencia un 4 de marzo. El 5 de marzo estalló lo de Teuchitlán y ahora, tras la apelación, se tendrá que esperar si se mantiene la sentencia, pero ahora estará a cargo de un tribunal colegiado con sede en Toluca. O sea, a pesar de que es una culpable confesa, aún así tratan de ayudarle. Alguien que hizo mucho mal y que dejó la amargura y el dolor a muchas vidas inocentes. Pero aunque sea algo increíble, inentendible, hay quienes la apoyan, quienes dicen que son inocentes. Y vuelvo a preguntar, ¿qué le pasa a aquel que se roba una lata de atún porque ya no tiene que comer? Simplemente le cae todo el peso de la ley. Y vuelvo a preguntar, ¿qué le pasa a los familiares de los políticos que son malos? Siempre estarán bajo algodones y con toda la ayuda del sistema, aunque su lema asquerosamente cínico y doble moral sea ese que dice la ley es la ley. El círculo de mafia y mentira alrededor del caso de Malinali, la banda de malandros de los Tolmecs, la hermana de Xóchitl, el Poder Judicial y las cortinas de humo de casos extremadamente putrefactos, todos van de la mano, pues muestran lo corrompidos que están en todos sus personajes. ¿Cómo es que por años se han movido en el sistema? Y lo peor es que a fichitas como Malinali les quieren lavar la cara. Para muestra, la entrevista que Gálvez le dio Chayo Fórmula, acusando a la juez de que la apelación la tuvieron 15 días antes de la sentencia y de que es una injusticia, de que ya no había más pruebas nuevas en contra de su hermana, acusando de que la camioneta de esta se encontraba en otro lado y no donde la agarraron. Vaya, puras patadas de ahogado de una señora que está totalmente desquiciada, acabada, olvidándose por completo de todas las víctimas que pasaron por las manos de su hermana y que tenían algún vínculo de necesidad con Xóchitl Gálvez, lo cual fue el gancho para que terminaran en el Averno. Hoy, algunos hipócritas se quejan de la inseguridad, de las personas que ya no llegaron a casa, de las mañas y de cómo está asociada con políticos. Pero lo que no te dicen es que son los políticos de la misma calaña y estirpe que ellos, que los mañosos caminan con ellos en el caso de Ceci Flores, y que por sexenios pasados, llámese el de Vicente Fox, Calderón o Peña Nieto, hicieron todo lo posible para darle el poder a los malosos en lugar de cuidar a su propia gente. Y ahora, cómodamente ya sin poder, salen a la calle a manifestarse haciéndose las víctimas, cuando ellos siempre han sido los victimarios. Justamente como el caso de Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, la flamante hermana de la ex candidata a la presidencia, la cual busca a toda costa no ser sentenciada a una especie de cadena perpetua. Por eso mismo este caso debe tener todos los ojos encima, así como muchos otros que aún faltan por salir a la luz, y sobre todo de que se haga totalmente justicia. Pero dime, ¿qué representa para ti que Xóchitl Gálvez tenga una hermana mañosa y que todavía se indigne por el caso de Teuchitlán? ¿Qué harías tú si fueras el juez del caso de su hermana? ¿Hasta dónde llega el cinismo de esta gentuza? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio
Nos vemos. Hasta la próxima.